Tras la resaca electoral del 23 de julio, ahora llega el momento de analizar los resultados y ver el impacto que esto pueda tener en la economía española y, por supuesto, en la bolsa. Para eso merece la pena hacer un pequeño recorrido de cuál es la situación en la que nos encontramos, qué es probable que ocurra a continuación y cómo podría determinar el comportamiento de los distintos activos de ahora en adelante. Bueno, en primer lugar, todos sabemos que la incertidumbre es uno de los grandes enemigos del inversor, porque lo que provoca es un incremento de la prima de riesgo, y cuando el riesgo es mayor, pues exigimos una mayor rentabilidad para nuestro dinero. Las elecciones en España lo que han hecho han sido incrementar el nivel de incertidumbre política y económica por esta situación tan repartida entre los partidos de izquierdas y los partidos de derechas. Ninguno de ellos ha conseguido una mayoría muy clara que permita tomar las riendas del país y plantear un proyecto económico seguro, y la mejor manera es mirar los resultados sin más, ¿no? Da la sensación de que el triunfo por parte del PP a la hora de conseguir el mayor número de escaños para el Congreso no sirve de mucho, ya que su principal valedor en esta carrera, digamos, por encontrar coaliciones sería Vox, y la suma de ambos, como veis, no alcanza las 176 escaños que son necesarios para tener mayoría absoluta. Por tanto, nos vamos al lado contrario, al lado de la izquierda, y vemos como el PSOE, con sus 122 escaños más esta agrupación de partidos de la izquierda, más a la izquierda del PSOE, como es Sumar, tampoco tienen el peso específico necesario para alcanzar esos 176 que marca la mayoría, pero lo que sí tiene el PSOE es la capacidad de reeditar determinadas coaliciones, como las que ya hizo con otros partidos, como Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Esquerra Republicana o cualquier otro partido que haya servido anteriormente para poder gobernar España. Ya veis que cuando sumas todos ellos, cuando sumamos, hacemos un ejercicio de poner los votos del PSOE, de Sumar, de ERC, de Junts, de Esquerra Republicana y de Bildu y de PNV, obtenemos suficiente peso, también está aquí el BNG, obtenemos el suficiente número de escaños como para superar ese punto clave de 176. ¿Dónde está entonces el problema? El primer problema, lógicamente, es que la realidad de estas elecciones no es tan obvia como parece, porque si rascamos más allá de lo que ha sido las elecciones al Congreso, lo que descubrimos es que el Partido Popular ha conseguido mayoría absoluta en el Senado, lo cual puede dificultar mucho la vida de un partido socialista en gran coalición con múltiples partidos, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Por el lado del mapa autonómico también vemos una situación muy distinta. Por provincias, el peso del PP en España es totalmente mayoritario, y es el gran triunfo, como veremos ahora, del Partido Socialista en Cataluña, lo que le ha permitido de alguna manera sobrevivir al sueño de poder seguir gobernando. En cualquier caso, es una España muy fragmentada, donde tenemos un Senado que cae plenamente en el lado del PP, tenemos un reparto en provincias y autonomías claramente a favor del PP, y luego tenemos en el Congreso el PP, que ha ganado como partido mayoritario, pero que cuenta con no los suficientes apoyos como para gobernar, y que por tanto podría darse la situación curiosa de que sea el partido que ha perdido el que consiga una coalición con la que gobernar otros 4 años España. La realidad es que todo va a pasar por lo que ocurra en Cataluña, ¿no? Los partidos independentistas han perdido apoyos en favor del Partido Socialista. Hemos visto pues movimientos bastante llamativos, ¿no? En el caso de Esquerra Republicana hemos visto cómo perdía 6 escaños frente a las elecciones anteriores de 2019. Junts pierde solo 1, ahora ya están empatados 7 y 7. La CUP desaparece completamente del plano político, al menos en clave de las elecciones 2023,
Y en este momento estos dos partidos, tanto Esquerra como Junts, representan la llave maestra para que el Partido Socialista pueda llegar a plantearse un nuevo mandato. Evidentemente ya cuenta con el apoyo de Sumar, es algo que se veía, se presentan prácticamente juntos como si fuese la misma unidad, incluso a los debates, pero la llave, como digo, va a estar en dos partidos independentistas, porque todo parece indicar que Bildu ya está diciendo claramente que va a darle su apoyo a Pedro Sánchez. Cuando lo miras así, dices, bueno, ¿cómo lo ve un inversor extranjero? Bueno, creo que la situación no deja de ser problemática en tanto en cuanto sabemos que las legislaciones que se implementan en un país suelen estar muy ligadas a la ideología política de los que gobiernan. Y ahora mismo es muy difícil saber cómo va a conseguir Pedro Sánchez los apoyos que necesita de dos partidos independentistas, cuando concretamente uno de ellos está liderado por Puigdemont, que es un político que lleva más de 6 años fugado del territorio español y que ahora recientemente ha perdido esa inmunidad parlamentaria en Europa. Por tanto, se ha vuelto a reeditar la orden de busca y captura. ¿Cómo entra en el plano político español un político que está ahora mismo perseguido por la justicia y en cuya mano está la llave para que Pedro Sánchez pueda de alguna manera gobernar otros 4 años? Ya lo estamos oyendo desde las voces de los partidos independentistas. Amnistía para Puigdemont, referéndum de independencia en Cataluña. ¿Cómo suena eso en los oídos de un inversor extranjero? Fragmentación de España, tal vez. Conflicto como el que se vivió hace ya varios años, que captó toda la atención de la prensa internacional. Evidentemente el caldo de cultivo no es especialmente bueno y va a ser muy difícil para Pedro Sánchez llegar a estos pactos sin que tenga un coste relevante desde el punto de vista de imagen. Por ese motivo, yo creo que tanto los empresarios que están al mando de las principales compañías del IBEX 35 como los inversores extranjeros miran con preocupación a qué se va a enfrentar España durante las próximas semanas y tal vez incluso los próximos meses. No hay que descartar la posibilidad de que un bloqueo pudiese incluso provocar la convocación de nuevas elecciones para finales de este año, si las negociaciones no siguen un rumbo tranquilo como algunos predicen. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que en 2024 va a haber que volver a la austeridad fiscal. Si algo ha sostenido a España de no vivir un calvario, al igual que en otros países de Europa, es que nos han permitido endeudarnos a cualquier límite sin ningún tipo de cortapisa. De hecho, llevamos en su momento la deuda sobre el PIB en España hasta el 120%, cuando el acuerdo que alcanzamos para unirnos a la Unión Europea era no superar el 60% de deuda sobre el PIB, y también teníamos limitaciones sobre no superar déficits del 3%, que prácticamente, como veis en el gráfico inferior, no se ha cumplido casi en ningún año. Plantear hoy que en este entorno de incertidumbre extrema, que con una tensión política máxima, con unos partidos que son la llave de España queriendo, por supuesto, aprovechar, han tenido un desplome importante en representación en Cataluña y no van a dejar escapar esta oportunidad de forzar su principal objetivo, un referéndum de independencia, y probablemente para eso antes algún tipo de inmunidad contra Puigdemont, que está fugado y no puede volver a España. Como digo, en ese entorno tan complicado va a haber que apretarse el cinturón, va a haber que reducir la deuda y va a haber que reducir el déficit. El gobierno está acostumbrado a gastar bastante más de lo que ingresa y nos están diciendo desde Europa: esto no puede seguir siendo así, tenemos que ser más responsables. En el momento en que cortes el grifo de las ayudas sociales, vamos a ver también un clima en la población que va a ser muy distinto al que hemos tenido durante los últimos años. Como digo, el entorno no vamos a tacharlo ni de bueno ni de malo, simplemente de tremendamente incierto, y eso de por sí suele ser negativo para los activos
como la bolsa u otros activos que comportan un riesgo importante. Pero una cosa es el análisis que hacemos en una foto fija y otra cosa muy distinta es lo que los mercados nos van diciendo. Y por eso quería mostraros la situación del IBEX, porque no es mala. En primer lugar, si miramos el IBEX en términos mensuales y sin compararlo con ningún otro índice, lo que vemos es que la fase lateral que lleva atravesando el IBEX prácticamente se remonta aquí, es decir, poco hemos visto que haya ocurrido en el IBEX a lo largo de los últimos 25 años o 30 años. Hemos estado en un entorno eminentemente lateral, como podéis observar aquí. Pero la buena noticia es que recientemente, durante los últimos meses, hemos sido capaces de salir de esa directriz que unía los máximos decrecientes, lo cual es una ruptura al alza de una formación triangular que puede tener connotaciones positivas sin lugar a dudas. Si miramos el gráfico en un espacio temporal de menor longitud, simplemente centrándonos en lo que ha pasado en el último año, lo que descubrimos es que la concatenación de mínimos crecientes que ha ido realizando el IBEX a lo largo de todo este tiempo es positiva y que debemos vigilar muy de cerca ese entorno de los 9.150, 9.200 puntos, porque mientras no se pierda esta zona, nada impide que no lleguemos a los siguientes objetivos que tenemos marcados entre 10.000 y 10.100 puntos. Solo la pérdida de esta cota de soporte empezaría a generar problemas mayores, porque daría pie a analizar esto como una estructura de vuelta tipo hombro-cabeza-hombro invertido, lo cual probablemente nos llevaría a plantear potenciales retesteos de los mínimos de 2023 en torno a los 8.500, 8.600 puntos. Como digo, este escenario solo tiene lógica plantearlo si el IBEX, por la razón que sea, acaba perdiendo los 9.160, 150 puntos. Mientras tanto, el objetivo sigue siendo favorable y, como hemos visto antes en el gráfico de largo plazo, encaja bien con una señal de fortaleza que se ha generado durante los últimos meses. Por último, merecería la pena analizar en términos relativos el selectivo español con respecto al Eurostoxx 600. Y aquí la conclusión es similar. La pérdida de competitividad del IBEX frente al Eurostoxx 600 ha sido una norma desde el año 2008, 2009 en adelante, pero recientemente hemos conseguido romper esa directriz bajista a favor del IBEX y contra Eurostoxx 600, lo cual abre el debate de si hay algo más positivo que podamos cotizar. En este momento estamos llegando a una zona de resistencia muy relevante que, hasta que no se rompa, es difícil cantar victoria, pero todo parece indicar que podríamos empezar a analizar esta estructura como un potencial o una potencial figura de vuelta estilo hombro-cabeza-hombro invertido, y de ser así el caso, normalmente el objetivo que quedaría por recorrerse a favor del IBEX equivaldría a la altura de la cabeza, lo cual nos deja un margen de mejora sustancial en términos relativos para venir a buscar el soporte antiguo en torno a 24-25. Esto quiere decir que, a falta de que se confirme un poco qué es lo que pasa durante las próximas semanas, a falta de ver si el IBEX aguanta ese soporte clave para mantener viva la llama de la recuperación, las estructuras de largo plazo no son para nada negativas, ni en términos absolutos ni en términos relativos contra índices como el Eurostoxx 600. Por tanto, al margen de nuestra valoración política o ideológica que podamos hacer de la situación que ha surgido, de momento al menos, desde el punto de vista de los mercados, lo que cotiza en este momento la bolsa española es un escenario relativamente positivo, como digo, siempre ligándolo a que no se pierda la cota de los 9.150, 9.160 puntos. Pero evidentemente la negociación se va a extender muy probablemente todo el verano, con lo cual es posible que no tengamos la llave de lo que va a ocurrir antes del mes de agosto, finales de agosto, principios de septiembre. Veremos qué tal se lo toma la bolsa mientras tanto, porque va a estar la situación tremendamente interesante.